Bueno, señores estudiantes, vamos a hacer un pequeño análisis del video, ¿no? A ver, señorita Gaibor, ¿qué me puede decir usted? En el video decía que cuando una persona tiene cáncer, las células malignas o dañadas sobreviven y las sanas se dividen y crecen. También dijo que habían diferentes tipos de cáncer y habían tumores benignos y malignos. Los benignos eran los que no se extienden y crecen lentamente, y los malignos crecen rápido y se extienden a todo el cuerpo. Ya, muy bien. Señor Jiménez, ¿qué puede aportar usted? Hay 200 tipos de cánceres aproximados, que se trata por tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia, y los más comunes suelen ser el carcinoma, los sarcomas, los linfomas y los melanomas. Bueno, a ver, señor Ruiz. Existen varias maneras de tratar estos tipos de cáncer, como la quimioterapia o la operación, y con el tiempo, con la vejez, se va aumentando la posibilidad de contraer cáncer. Bueno, a ver, señor Medina Carlos. eh, que recomiendan que tener una alimentación saludable y no fumar y no tomar. Bueno, a ver, señor Rubio. Que cuando se tiene cáncer, el proceso es como que se altera, las células dañadas se dividen sin control y eso genera los tumores. Bueno, básicamente es lo que dijo el señor Rubio. Era la parte que quería escuchar, ¿no? ¿Por qué creen que en esta parte de la materia se ubica esta enfermedad del cáncer? ¿Por qué creen? Todo tiene una razón de ser, ¿no es cierto? A ver. Señorita Mena, ¿qué me puede decir usted? No es porque hoy en día es muy común ver esos casos. Bien, en este momento usted va a realizar. Bueno, no era la respuesta, ¿no? Les decía básicamente por qué estábamos viendo mitosis y meiosis, ¿no es cierto? Y ¡pac! Entramos en este tema de cáncer, estábamos viendo sobre la reproducción, ¿no es cierto? ¡Pac! Entra este tema de cáncer. Simplemente porque el cáncer está relacionado básicamente con la mitosis, ¿sí? La mitosis, ustedes saben que es un proceso, ¿no? En el cual se multiplican las células, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Pero el cáncer no se sabe por qué razones este proceso de multiplicación celular, ¿sí? Comienza a realizarse de una forma desordenada, ¿sí? La mitosis es un proceso controlado, ¿no? En cambio, este proceso cáncer, ¿sí? O la multiplicación celular de estas células, no sabemos el por qué, ¿no es cierto? Primero, las células que son dóciles, hablemos así, se hacen agresivas, ¿sí? Cambian. Al ser agresivas, también cambia su multiplicación celular. Se hacen más activas, ¿no? Digamos que un proceso normal de mitosis, una célula se divide en dos células en 24 horas. En los procesos cancerígenos, esta misma célula puede dividirse 6, 7, 8 células en 24 horas. Miren, ¿sí? Formando lo que decía en el video, los tumores, ¿no? Dentro de los tumores tenemos dos clases, los benignos y los malignos, ¿no? Los benignos prácticamente se les puede extirpar, no causan mayor cosa, pero los benignos, en cambio, ¿no es cierto?, ya afectan a órganos, ¿sí? Los cuales pueden ocasionar algún tipo de reacción dentro de nuestro cuerpo. Señorita Jacome, por favor, me ayuda con la lectura de la página 48. Ya. El cáncer, cuando las células se dividen sin control. Durante el ciclo de vida de la célula hay varios puntos de control que
Verifica si ésta cumple con la función que le corresponde. Si está creciendo como es debido, si está lista para dividirse y cuándo debe parar de hacerlo. Todo esto se determina por la presencia de proteínas indicadoras que activan la acción de otras proteínas que inducen el inicio de la siguiente fase del ciclo. Por ejemplo, si alguien se corta, las plaquetas de la sangre desencadenan proteínas que hacen que la piel empiece a dividirse para reparar la herida y se activan enzimas que estaban latentes. Hay 3 puntos de control claves en la regulación del ciclo celular. El primero se produce en la fase G1 de la interfase, cuando se detectan las proteínas llamadas factores de crecimiento que determinan que debe entrar en la fase S y duplicar los cromosomas para poder iniciar la mitosis. En el segundo punto de control se presenta en la fase G2 y se encarga de supervisar que la cromatina se haya condensado correctamente en forma de cromosomas para poder continuar con la mitosis. Si se detecta algún error, el ciclo se interrumpe en ese momento. Si todo está bien, continúa sin problemas hasta la metafase. Entre metafase y anafase, otras enzimas que se encargan de revisar si todos los cromosomas están alineados en el centro de la célula, si el uso cromático está correctamente adherido a los centrosomas y si las cromátidas están siendo arrastradas simultáneamente hacia los polos, ya durante la anafase. Nuevamente, si se detecta algún error que puede provocarse por mutaciones del ADN o por un estado fisiológico alterado, la célula deja de dividirse e incluso se autodestruye mediante el proceso de apoptosis. Ya, muy amable, gracias. Ven, entonces, ¿no es cierto? Vean, aquí, como dice en la lectura, básicamente la célula es controlada, ¿no? Durante este proceso de la mitosis, pero no se sabe exactamente dónde y cuándo esta célula, vuelvo y repito, cambia, ¿no? Y se hace agresiva, ¿sí? Ustedes saben que hay condiciones en las cuales una persona puede generar este tipo de células malignas, ¿no? Los hábitos, la contaminación ambiental, también la predisposición genética, ¿sí? Pueden hacer que ciertos eh, cánceres, como vieron, hay más de 200 cánceres, ¿no? Tipos de cánceres. Vean, pueden ser predilectos para una persona y para otra persona, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre, señores estudiantes, señoritas, debemos prevenir, ¿sí? En la prevención está el éxito, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Lastimosamente, esta enfermedad del cáncer, prácticamente, ¿cuándo da su sintomatología? Cuando ya está en fase terminal. En los primeros estadios no da ninguna clase de sintomatología, ¿no? Sino cuando está en fase terminal, ¿sí? Y si nosotros prevenimos, ¿no? Prácticamente podemos salvarnos nosotros o alguna persona, ¿no? Pero ¿cómo es la prevención? Por lo menos una vez al año debemos hacernos un examen médico, un chequeo general, todos. Así no estemos enfermos, ¿no? Esa es la forma de prevenir. Pero vean, nosotros los ecuatorianos solamente vamos al médico cuando necesitamos curación. No hacemos prevención. Y a veces les decimos a ustedes en forma general, ¿no? ¿Por qué no te vas al médico? No, es que no tengo plata. Y hay un feriado, y ustedes pudieron ver en el feriado qué pasó. ¿Cuánta gente salió? Entonces a veces nosotros preferimos la diversión que la salud, ¿no? Y eso les está comprobado. Y eso yo les digo como profesional de la salud que soy yo, ¿no? Como odontólogo. Vean, una persona se va donde el odontólogo cuando ¿qué? Cuando le duele un diente. Porque de ahí no va, ¿no? ¿Y por qué les pongo este caso? Vean, yo tenía, mejor dicho, mi esposa, siendo médica la compañera, vean, el esposo era odontólogo. Asimismo comenzó un dolorcito en la muela, le hicieron una endodoncia. Vean, solamente ese pretexto se le puso y se le formó un cáncer en el maxilar superior. La compañera odontóloga le hizo con todas las medidas de asepsia, antisepsia, todo lo que es normal. Pero vean, el simple hecho de haberle sacado esa colección purulenta que estaba ahí en la raicita del diente fue un pretexto para generar un cáncer. Antes de eso, el señor no tenía ninguna sintomatología.
Vean. Entonces, si él hubiera prevenido antes, ¿no es cierto? Si tal vez por ahí tuvo alguna caries, pudo haber prevenido eso, ¿no? Hicieron una cirugía, le extirparon el maxilar superior. Después de ese cáncer fue a otro lado, fue a la parte inferior. Vean, también le extirparon eso, le hicieron un injerto con una costilla del maxilar inferior, pero sinceramente ya estaba en fase terminal. ¿Sí? Murió. Vean, ¿por qué les cuento esto? Vean, un simple hecho degeneró esto, ¿no? Vean, un simple golpe puede degenerar. A veces nosotros somos groseros, ¿sí? Porque según dice la literatura, todos tenemos células de este tipo en nuestro organismo, no que simplemente están dormidas. No sabemos, ¿no es cierto?, en qué momento se despiertan. Bien, por eso les digo, la prevención, ¿no es cierto?, es la mejor para evitar esta enfermedad. Discúlpenme un ratito, por favor. Entonces, vean, ¿no es cierto? Entonces eso, vean, también los hábitos, como les decía. La mala alimentación. No comer en horas adecuadas, ¿no? Especialmente en su edad. Ustedes por no subir de peso, a veces no comen. Bien, cuando nosotros no comemos en horas adecuadas, prácticamente nos produce una enfermedad, que es la gastritis. Vean, la gastritis es antesala, si seguimos con los mismos hábitos, a las úlceras. Y las úlceras son antesala al cáncer de estómago. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Son los diferentes factores, ¿no es cierto?, que tenemos o se pueden presentar. La contaminación ambiental. Vean, otro factor. ¿Sí? Ahí decía, ¿no es cierto?, no fumar o no estar cerca de personas que fuman. Vean, no es necesario que una persona fume. Digamos que la actividad es en la calle. Lo que está recibiendo el oxígeno, ¿no es cierto? Vean, en la calle, ¿qué tenemos? La contaminación de los autos. Hay personas que pueden nunca haber fumado, pero haber trabajado en la calle y morir con cáncer de los pulmones. ¿Sí se dan cuenta? O sea, todos estos son factores, ¿no es cierto?, predisponentes para esta enfermedad. Lo malo es que si se conociera la causa, se podría encontrar la cura, ¿no? Pero como no se conoce la causa, vuelvo y repito, ¿por qué estas células cambian, mutan, como decía en el video, ¿no? Y se hacen agresivas. ¿Ven? Por eso, básicamente, es esta clase, ¿no es cierto?, para hablar sobre este tema. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. Bueno, otro que les decía, los factores genéticos. También puede ser un factor preponderante en el caso de algún tipo de cáncer, ¿no? Si en mi familia, les pongo un ejemplo, tuve 4 o 5 familiares que murieron con cáncer de próstata. ¿Sí? Yo debo estar atento, ¿no? Las mujercitas, cáncer de mama. También, cáncer de del cuello uterino, ¿no? También deben estar atentas. ¿Sí? Hacerse un examen básico, ¿no? Vean, eso es prevenir. ¿Sí? Ustedes saben que aquí en el país los cánceres que más hay actualmente es el cáncer de próstata, cáncer del cuello del útero, cáncer de mama, ¿no es cierto? Las mujercitas. De ahí vienen cáncer del estómago, cáncer al riñón. Vean. ¿Sí? Entonces debemos prevenir. Vean, el cáncer al cuello del útero es causado por virus, ¿no? Por un virus que predispone también a este cáncer. El virus del papiloma humano. Vean. Y me acuerdo hace unos años de ustedes deben haber sido vacunadas con esa que vino del ministerio. Las 3 dosis, ¿no es cierto? Vean, hubieron casos de papitos que no quisieron vacunar. No les quisieron vacunar a las niñas.
¿Y qué dijeron? No, es que mis hijitas no tienen relaciones sexuales. Ven, algo tan ilógico, ¿no? Muchas de las enfermedades o algunas enfermedades de transmisión sexual no es necesariamente tener una relación sexual, ¿no? A veces, vean, un sitio contaminado. A veces vamos a un lugar, a un baño público. Se puede contaminar. ¿Sí? Entonces, vean, el papilomavirus, si no es tratado a tiempo, ¿no? Vuelvo y repito, puede degenerar en el cáncer del cuello del útero. Vean, entonces, este tema es bastante importante. ¿Para qué? Para la prevención. Ustedes saben que hay algunos tipos de tratamiento, ¿no? Tratamiento quirúrgico, la quimioterapia, la radioterapia. Pero eso también depende del estadio en que esté el cáncer. En los primeros estadios, ¿no es cierto? Se puede hacer un proceso quirúrgico, dependiendo también del sitio, ¿no? Porque hay algunos cánceres, se han de haber escuchado, del cerebro, que a veces se ubican en zonas como la silla turca, que encontramos en la base del cerebro. Imagínense ahí cómo se le va a operar. Es muy difícil. ¿Sí? Vean, entonces, muchas de las veces, como dice, tenemos que ver también si es que es maligno y si es benigno, ¿no? ¿Por qué? Si es que es benigno el tumor, ya se le extirpa, muy bien. En cambio, si es que es maligno, se puede hacer la operación. Pero ustedes, o el cirujano que deje una sola célula, ¿sí? Verán, una sola célula. ¿Qué pasa? Que ese cáncer vuelve, ¿no es cierto? Y vuelve con más fuerza, ¿sí? Por eso muchas veces, no sé si tienen algún familiar o les ha pasado a ustedes, que un familiar se ha operado de eso, estaba más o menos bien, le operan y ya no se levanta, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer se volvió más agresivo, ¿sí? Y ya hizo una situación que se llama metástasis, ¿no? ¿Sí? La metástasis, como ustedes saben, es que el cáncer se fue a otro órgano. Puede ser por vía sanguínea o por vía linfática, ¿sí? Vean, y los cánceres, en este caso, siempre va a lesionar órganos blandos, ¿no? El hígado, el páncreas, los riñones, el corazón, el cerebro, pulmones, el vaso. Vean, ¿sí? Que son los lugares. También hay otro tipo de tumores que afectan a los huesos, ¿no? Los osteosarcomas. Vean. Entonces, pues, como les decía, es muy difícil. Cuando ustedes escuchen la palabra con la terminación OMA, ¿no es cierto? Hablando de cáncer, significa que esa persona ya tiene cáncer. Un ejemplo, lipoma, cáncer de células adiposas. Hemangioma, ¿sí? Solo cuando escuchen leucemia, ahí sí es diferente, ¿no? La leucemia es cáncer a la sangre. Vean. Pero generalmente esa palabrita OMA con terminación OMA ya es sinónimo de cáncer. ¿Sí? Esto me acuerdo cuando yo me daban patología en la universidad. Y ahí el patólogo nos decía, ustedes ven una palabra que diga OMA. En nuestro caso, ¿no? Como odontólogos, detenerse. ¿Por qué? Porque es cáncer. Y un simple estímulo, ¿no es cierto? Podemos ocasionar que ese cáncer se agrave. ¿Sí? La radioterapia es más efectiva, ¿no? Cuando como les digo, este cáncer o este tumor es detectado a edad temprana, ¿no? La quimioterapia es otro tipo de tratamiento, pero ¿qué pasa con este tratamiento? Es muy invasivo, ¿sí? No solamente daña a células malas, perdón, sino también a células buenas, ¿sí? Por eso una persona tratada con quimioterapia y radioterapia prácticamente comienzan a perder el cabello, ¿no? ¿Sí?
porque los folículos pilosos pierden su fuerza, ¿sí? Y también, como les digo, esas personas, después de una sesión de radioterapia o quimioterapia, salen sumamente cansadas, ¿no? Porque estas células no pueden, como les digo, generarse nuevamente, rápidamente, ¿no? Bien, por eso es muy difícil, ¿no? La curación de los cánceres. Bien, por eso no, vuelvo y repito, señores, señoritas, estudiantes, hagan deporte, aliméntense bien. Si quieren bajar de peso, no quiten los alimentos, los grupos de alimentos, ¿no? Y les aseguro, cuando entremos a clases, forma presencial, no han de querer hacer ustedes educación física. Y han de poner cualquier pretexto. Vean, cuando eso nos ayuda a nosotros, para nuestro organismo. Vean, y lo que ustedes les hace el compañero de educación física no es nada. En nuestra época, sinceramente, ahí sí nos sacaban el aire a nosotros. Me acuerdo, justamente con un profesor de atletismo. Señores, mañana tenemos San Juan. ¿Qué era San Juan? Imagínense. Desde el colegio, subir trotando hasta San Juan. Los que conocen San Juan, ¿no? El barrio de San Juan. Vean, subida y bajada. Bueno, la bajada era fácil, ¿no? La subida, sí, nos sacaban el aire. Y vean, y el profesor trotaba con nosotros. No como ahora los profesores se quedan, ¿no? El profesor igual con nosotros. Y eso nos ayuda en muchas cosas. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes. ¿Quedó claro este tema? ¿Sí? A ver, señor Villena. Listen, yo vi un documental en el que decía que los perritos pueden detectar el cáncer. Por favor, no se te escucha bien. Listen, aló ahí. Ahí sí. Yo vi un documental en el que decía que los perros pueden detectar el cáncer. No sé, O, no lo he visto ahí. o sea, que ellos pueden, con su olfato, pueden como que prevenir. Algo Sabes que así. puede darse, ¿no? Ustedes saben que el olfato de los caninos, ¿no es cierto?, es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, en algunos casos sí se les educa a los animalitos para que detecten ciertas enfermedades. Sí he oído, ¿no? De ciertas enfermedades que estaban detectando el virus del COVID. Les entrenaron a los perritos para que detecten las personas que tenían COVID. ¿Sí? Entonces, básicamente, cada persona o cada enfermedad creo tiene ciertas características, ¿no? Que genera, me supongo que también debe generar algún tipo de fragancia o olor, ¿no? Y de acuerdo a esto pueden, en este caso los animalitos, poder detectar ciertas enfermedades. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Lo único que les digo, señores estudiantes, ustedes son jóvenes, tienen su familia, siempre hagan prevención. ¿Sí? Siempre hagan prevención. Como les digo nuevamente, por lo menos un examen al año. ¿Sí? Pueden hacerlo en vacaciones, pueden hacerlo en Navidad. Bien, porque hay días, ¿no? Por eso les digo esas fechas. No necesariamente van a ser en esas fechas. Pero les digo porque ahí pueden salir. ¿Sí? Siempre hagan la prevención. Bueno, señores estudiantes, nos vemos el día de mañana con la materia de química. Que les vaya muy bien, ¿no? No olvidarse que ya está habilitado tanto química como biología para los organizadores gráficos seguir subiendo. Hasta luego, señores estudiantes. Que les vaya muy bien.